Hola chicos, vamos con el ejercicio 11 de la práctica 4A. Dice, sea f dado por el gráfico de la figura 2, o sea, nos da un campo vectorial en forma gráfica, indique si cada una de las integrales de línea de f a lo largo de C1 y C2 es positiva, nula o negativa. Es un ejercicio gráfico y cualitativo que consiste en estimar, analizando un poco el campo vectorial, la forma de la curva y su sentido, cómo nos va a dar la integral de línea de campo vectorial. Por definición significa como la sumatoria de infinitos productos escalares en cada punto de la curva. ¿Entre qué vectores el producto escalar? F y diferencial R. Si vamos un poco a la definición de diferencial R, se puede escribir de esta manera. Y también lo podemos expresar en función del vector velocidad. ¿Se dan cuenta? Como R' diferencial t. Si escribimos la integral de línea de esta manera, ahí se ve más claro que en cada punto de la curva vamos a tener que evaluar el signo del producto escalar entre f y R'. ¿Qué sabemos? ¿Cómo estimamos f? De verlo en el gráfico. Y de R', ¿qué sabemos? Que es tangente a la trayectoria siempre. Entonces, en cada punto del gráfico vamos estimando cómo sería el signo del producto escalar entre f y un vector imaginario tangente a la curva. Vector imaginario porque no está en el gráfico, pero es con componentes reales, obviamente. ¿Qué sabemos también del producto escalar? Que es el módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman. Y si ese ángulo es menor a 90, el producto escalar va a ser positivo. Entonces, en los primeros puntos, vemos que a medida que avanzamos, el producto escalar entre el vector de campo y el vector tangente a la trayectoria es aproximadamente siempre menor a 90 grados. Entonces, en todos los puntos a lo largo de la curva se va a cumplir esta condición. Cuestión que el valor final de la integral va a ser una sumatoria infinita de productos escalares positivos. Por lo tanto, a lo largo de C1, la integral de línea de campo vectorial de f va a ser positiva. Veamos qué pasa con C2. Al principio, el vector tangente a la trayectoria, si miramos un poco estas líneas de los vectores de campo, también va a ser menor a 90. Pero el ángulo entre ambos va creciendo hasta aproximadamente la mitad de la curva, donde el producto escalar se va a anular. Entonces vamos a tener una contribución positiva cada vez menor y después empieza una contribución negativa cada vez más fuerte porque las líneas de campo crecen. Entonces fíjense que en la segunda mitad de la curva todos los productos escalares van a ser negativos y cada vez más grandes. La integral total, ¿quién va a tener más peso? ¿La primera o la segunda mitad de la curva? La segunda. Entonces el producto escalar total va a ser negativo. Eso acá en el PDF está explicado en detalle para los que lo quieran leer. Acá les marqué con un recuadro un ejemplo, ¿no? Bien fuerte que se note el producto escalar negativo, perdón. Así que bueno, estos ejercicios son muy de analizar gráficos, así que fíjense, repasen en parciales, están presentes generalmente en parciales y finales, así que practíquenlo, es un concepto.